Continuando con nuestro curso de estadística, vamos a entrar en la segunda rama, que es la inferencia estadística, y nos preocupa ver el tema de estimación de parámetros, tanto en forma puntual como de intervalo. En esta primera diapositiva hemos colocado la imagen de Adolphe Quetelet, que nació en la ciudad de Gante, en Bélgica. Fue un famoso matemático, astrónomo en esta área, es reconocida su labor, uno de los cráteres de la Luna lleva su nombre, y también es considerado el padre de la estadística moderna por sus contribuciones en los estudios antropométricos que realizó en niños, hombres y mujeres. Es famoso sus tablas donde de tallas de hombres y mujeres, tomó 50 hombres y 50 mujeres y los midió desde su nacimiento hasta la edad de 30 años. Estas tablas luego se continuaron hasta los 80 años. Estas fueron muy utilizadas justamente en los estudios médicos. También se le debe a Quetelet el que asoció los patrones de comportamiento humanos, porque podrían ser descritos a través de las leyes de probabilidad, generando el famoso concepto de hombre promedio. Se debe a él este concepto, que lo aplicó a la curva normal, la famosa curva de Gauss. Fue el primero que introdujo este concepto de tallas y pesos con la curva normal, que hasta ese momento la curva solamente era utilizada por la teoría de errores. Es, desde el punto de vista de la biometría, uno de los primeros que desarrolló esta idea de la estadística aplicada a la biología. En esta diapositiva se muestra un mapa de conceptos que vamos a explicar para que se entienda cómo sigue nuestro cursado. ¿Qué es la inferencia estadística? Vamos a ver que en realidad inferir significa ir de lo particular hacia lo general, que es lo contrario del método deductivo, que nosotros solemos aplicar ampliamente en el área de matemática, donde conceptos generales vamos sacando particularidades en los desarrollos de teoremas, etc. Inferir, por lo tanto, con la información que nosotros tenemos a partir de una muestra, queremos saber qué pasa con la población. Nosotros lo que vemos es estadística clásica. Hay otra estadística que es la estadística bayesiana, que en realidad es un desarrollo a partir del teorema de Bayes, en que a su vez, a partir de la información que encontramos en la muestra, le incorpora la información de unas probabilidades a priori que se tendrían sobre el fenómeno o el tema que se está estudiando. Nosotros desarrollamos todo lo que es estadística clásica, no vemos estadística bayesiana. Entonces, en la primera parte del cursado, bien definimos y tratamos lo que era la estadística descriptiva. De ahí habíamos definido el concepto de lo que es población, y a partir de la población sacamos un subconjunto de elementos que la componían a esa población a través de una metodología que habíamos definido también en otras clases. Obteníamos lo que era una muestra aleatoria. Las características numéricas que les podemos aplicar a la población le llamábamos parámetros, y estas características eran constantes, no son variables aleatorias. En cambio, las funciones que aplicamos a muestras aleatorias, obteníamos los estadígrafos, que por cada muestra que vamos obteniendo van cambiando sus valores, por lo tanto los estadígrafos sí son variables aleatorias. Vamos a ver, hemos visto también cómo a través de la probabilidad, sus conceptos, definiciones y desarrollo de toda la teoría de la probabilidad va a ser la base para comprender la inferencia estadística. ¿Por qué? Porque nosotros, como dije al principio, vamos a tratar a partir de la información muestral cuál es el comportamiento que tenemos en la población.
pero también lo vamos a hacer con una medida de la incertidumbre con la información y las conclusiones que estamos sacando. Por lo tanto, esa medida de la incertidumbre necesitamos conocer el concepto de probabilidad. A partir de la inferencia estadística nosotros vamos a hacer estimaciones que pueden ser tanto puntual como por intervalos, y también podemos hacer, que lo vamos a ver en otra clase, lo que se conoce como pruebas de hipótesis. La inferencia estadística, el concepto de estimador, que son funciones que tratan de estimar información de los parámetros a partir de muestras aleatorias, lo vamos a definir plenamente ahora en las siguientes diapositivas. Volvamos a recordar lo que habíamos definido como un estimador. Estimador, y lo indicamos en forma genérica, cualquiera sea este estimador, con la letra Z sombrero, para indicarlo, para diferenciarlo del parámetro que era Z sin el sombrero. Entonces el estimador Z sombrero es una función que está aplicado a las muestras aleatorias como lo hemos definido en la clase anterior, que se entendía por muestra aleatoria. Cuando esa aplicación de esa función a la información que trae las mediciones de los elementos muestreados a partir de una técnica de muestreo, vamos a obtener un valor concreto del estimador. Ese valor se llama estimación y fíjense, como dentro de la recta de los valores que puede tomar ese estimador, por ejemplo, X barra, que sería el promedio, puede tomar cualquier valor de la recta. Un valor determinado a una muestra que ha traído una información, esa estimación es un valor en un punto dentro de la recta, pues se llama estimación puntual. Pero nosotros somos conscientes, porque lo hemos aprendido en distribución de muestreo, de que si sacamos otra muestra, el valor de la estimación es casi seguro que va a cambiar, es poco probable que sea la misma. Va a ir cambiando por la muestra que va sacando. Por lo tanto, esta estimación está afectada por la acción de muestrear a partir de la población. Por lo tanto, nosotros medíamos el error de esta estimación con el suberror típico o error estándar, y era más lógico pensar en el valor del estimador más o menos su error estándar, lo cual, si es menor su error estándar, o sea, el error de estimación que tenemos es menor, más confiable la información que nos está dando la estimación. Si ese error estándar es muy grande, es menos confiable la información que nos está dando por la amplitud de valores que tendríamos dentro de este intervalo. O sea que si disminuye el error estándar, aumenta la precisión, dando un estimador de mejor calidad. O sea que a mayor precisión, mejor calidad en las estimaciones del estimador, por lo tanto mejor va a ser la información que nos aporta. Ya que hemos mencionado el tema de la precisión, que mientras mayor es la precisión que obtenemos en la estimación, mejor información o mejor calidad de la información que va a obtener las estimaciones que obtengamos a partir de la muestra, veamos el concepto de precisión y exactitud, que también tiene que ser incorporado para poder entender mejor este tema. En esta diapositiva se muestran 4 dianas diferentes, donde supongamos que se están efectuando tiros de fusil y vemos los impactos de los tiros en la misma. En la primera cuadrícula superior vemos que hay 3 disparos que no han dado en el blanco, sino que han dado en la parte superior derecha de la diana, pero los 3 impactos entre sí están muy cercanos, pero lejos del centro, que es el centro de la diana, que sería el logro del objetivo de buena puntería. Si este centro lo consideramos que fuera el parámetro mu, por ejemplo, y la información de los 3 disparos calculamos el estimador X barra, vemos que hay una separación entre el parámetro y el X barra, que es la diferencia, esa distancia diferencia que hay entre mu y X barra,
sería lo que nosotros definimos como sesgo. Lo que sería deseable es que este fusil, cuando disparamos con él, estos 3 disparos estuvieran en el centro de la diana, pero hemos visto que tiene un cierto desvío y está dando en la parte superior. Por lo tanto, si queremos seguir utilizando este fusil, tendríamos que o corregir la mira o saber que el fusil nuestro está disparando por encima del blanco en forma correcta. Veamos la otra imagen a la derecha, en la parte superior, donde no solamente ya nos dan el blanco, sino que los disparos que se han producido en el fusil están dispersos por todos lados. En este caso, fíjense, la exactitud es baja y la precisión también es baja. ¿Por qué? Porque ya no están concentrados los disparos por lo menos en una zona de la diana, sino que están totalmente dispersos. O sea que el utilizar este fusil sería bastante peligroso si tuviéramos que ir a combatir con él, porque tiene poca exactitud, porque si sacamos el promedio de estos puntos, la media puede dar por cualquier lado y el sesgo es grande, y tiene poca precisión porque están muy dispersos los puntos con respecto a la información de lo que sería el X barra. La cuadrícula inferior izquierda, fíjense que los 3 disparos han dado en el centro, por lo tanto acá decimos que la exactitud es alta porque los 3 han dado en el centro, y la precisión también es alta porque los 3 están muy juntos, por lo tanto la media y el parámetro prácticamente están consiguiendo, que sería lo ideal. Este sería un arma, un fusil que dispara perfectamente. A medida que apuntamos, damos en el centro de la diana y todos los disparos se concentran en el mismo punto. En la cuadrícula inferior derecha tenemos que la exactitud es alta, pero la precisión es baja, porque aunque están dando en el centro, lo hacen en forma dispersa. Por lo tanto, esta es la gran diferencia entre el concepto de exactitud y precisión, y en lo cual tenemos que ver siempre medir tanto la exactitud y medir la precisión de los estimadores. Definido el estimador como una función aplicada a una muestra aleatoria, ¿cuáles serían las propiedades o qué es lo que uno buscaría de un buen estimador? O sea, ¿qué propiedades serían más deseables? Nosotros vamos a nombrar algunas, hay otras más que se agregan en la literatura que puede consultar, pero con que ustedes sepan estas 4 para nosotros es suficiente. La primera propiedad, y la más conocida y la más utilizada, es que el estimador sea insesgado. ¿Cuándo vamos a considerar que un estimador es insesgado? Y bueno, es insesgado si la esperanza de ese estimador es igual al parámetro. ¿Qué significaría en esto? O sea, piensen en la notación que tenemos. La esperanza del estimador, que es una variable aleatoria, sería el promedio, o sea que el promedio de todos los valores de z sombrero tiene que ser igual al parámetro correspondiente. Ustedes recuerden que nosotros hemos visto que la esperanza de x barra es igual al parámetro mi, o sea que el x barra como estimador es un estimador insesgado. ¿Cuál otra cosa buscaríamos de un estimador? ¿Qué otra propiedad importante? Y que sea eficiente. ¿Eso qué significa? Que si dado 2 estimadores que son insesgados y queremos ver cuál de los 2 estimadores es mejor para su utilización, los comparamos entre sí y vamos a elegir aquel que tenga mínima varianza. O sea, dado que es insesgado, entre los 2 buscaremos el que tenga mínima varianza. Vean la gráfica que tenemos en la diapositiva. Tenemos una distribución para Z1 sombrero y tenemos otra distribución para Z2 sombrero. Vemos que los dos son insesgados, pero Z1 sombrero tiene menor amplitud, o sea, tiene menor varianza que la que corresponde a Z sombrero 2. Por lo tanto, este estimador Z1 sombrero, que tiene mínima varianza, es más eficiente que al utilizar el Z2 sombrero. ¿Qué otra idea buscamos en un estimador? Y que sea consistente. ¿Qué significa eso? Fíjese que tenemos en la notación
que muestra la diapositiva, un z sombrero sub n. Esto sería una serie de valores que puede tomar el estimador. O sea, esto indica que, por ejemplo, podemos obtener un valor de la función cuando el tamaño de la muestra sea 1, cuando el tamaño de la muestra sea 2, cuando la muestra de tamaño sea 3. O sea, a medida que el n va creciendo, la información que se incorpora, dado que el tamaño de muestra va creciendo, es mayor. Por lo tanto, lo que es deseable que el valor del estimador, o sea, las estimaciones que va a dar ese estimador, comparándolo con el parámetro, ese valor va a ser infinitamente menor que un valor epsilon que es un valor, como ustedes saben, muy pequeño como lo imaginemos. Por lo tanto, si la diferencia entre este z sombrero menos el parámetro tomado en valor absoluto es menor que un valor infinitamente pequeño, eso tiende a probabilidad igual a 1 a medida que n tiende a infinito. O sea que esta consistencia, que en este caso es consistencia fuerte, hay distintos tipos de consistencia débil y consistencia fuerte, le estamos exigiendo al estimador que, por supuesto, si la muestra, el tamaño de muestra va creciendo, la diferencia con el parámetro cada vez va a ser menor. O sea, cuando el tamaño de muestra sea igual que el tamaño de la población, por supuesto, esa diferencia va a ser cero. O sea, que lo que sea deseable de un estimador que sea consistente a medida que aumenta el tamaño de la muestra. Y lo otro que sea suficiente de otra condición es que toda la información que tiene la muestra sea aprovechada por nuestro estimador. Eso es, por ejemplo, la media es un estadístico suficiente. Por ejemplo, hay medias que son medias truncadas, donde no todos los datos son utilizables, pues justamente se truncan la información y no usan toda la información disponible. Buen estimador, se puede demostrar esto por un teorema de Neyman, que es suficiente, que es aquel que no depende del parámetro en realidad. Es un estimador que se calcula y esta función no depende del parámetro. Bueno, son conceptos matemáticos. Lo que ustedes sí tienen que entender, y es lo que solamente se les pide, es que el estimador aprovecha toda la información que la muestra trae. Entonces, en ese caso, el estimador es suficiente. Entonces nosotros tenemos los elementos que componen una población y del cual es seleccionado por una metodología estadística, que lo vamos a ver en una clase en particular. Seleccionamos una muestra aleatoria. A partir de esa muestra aleatoria definimos una función que se le aplica a esta muestra, el cual llamamos que es un estimador. Un valor de esa función aplicada a una muestra determinada da una estimación. Y esta estimación, dentro de la recta, vemos que es un punto posible que puede tomar y por lo tanto se llama estimaciones puntuales. Podemos a esa estimación puntual sumarle o restarle el valor de su error estándar, o sea, el error que tiene dicha estimación debido al efecto provocado por el muestreo. ¿Cuáles son los estimadores puntuales definidos para la mayoría de los parámetros que nosotros nos interesan en este cursado? Bueno, para el de la media, o sea, para mí, el X vara, que ya lo conocemos, el de la proporción, que es pi sombrero, que también lo conocemos, como el cociente entre el número de ensayos de éxitos dentro de un ensayo binomial, con la cantidad de ensayos Bernoulli, se ha dividido por la cantidad de ensayos Bernoulli, y también estábamos interesados en comparar dos medias diferentes traídas de muestras independientes y hacíamos la diferencia entre las dos medias. También hacíamos lo mismo con las proporciones y también en algunas situaciones estamos buscando la información del total. Por ejemplo, cuando queremos de un área determinada determinar el total de la producción. Todos estos valores que da el cuadro que estamos viendo son estimaciones puntuales, son insesgados. Fíjense en que la esperanza de Tita Sombrero son iguales que los parámetros que nosotros estamos
tratando de inferir sus valores sin que lo conozcamos, y las varianzas de los mismos dadas por todas las ecuaciones que las hemos visto en distribución del muestreo. Aquí se ve en este cuadro la importancia de la conceptualización y estudio correcto de distribución del muestreo, porque gracias a eso se hace el entendimiento de todo lo que estamos viendo en este cuadro. Veamos un ejemplo de aplicación para entender lo que es la estimación puntual. Supongamos que tenemos una máquina que produce piezas, que esto es muy común en control de calidad, y medimos las longitudes de estas piezas y sabemos que la longitud, que sería la variable aleatoria, en este caso longitud de una pieza producida, la cual se la mide en milímetros con un determinado aparato que tengamos, y se sabe o se conoce que tiene distribución normal. Acuérdense que la distribución normal está definida por dos parámetros, que es su media y su varianza. En este caso conocemos el valor de sigma, o sea, la desviación típica, que es igual a 0,5 milímetros. Por lo tanto, tenemos como información que X, que es la longitud de una pieza producida, sigue una distribución normal, donde desconocemos su media poblacional, o sea, desconocemos el mide X, pero sí conocemos su varianza, porque sería el 0,5 al cuadrado, que era la información que nos proveía el problema. A partir de esta información sacamos muestras de tamaño 100, o sea, sacamos 100 piezas producidas en forma aleatoria con una técnica de muestreo correspondiente, asegurándonos de que es una muestra aleatoria, y a esos 100 mediciones que tenemos de los 100 elementos extraídos aleatoriamente, se calcula cuál es el valor puntual del estimador X barra. En este caso, el X barra minúscula, que sería la estimación puntual, dio 75,92 milímetros. Entonces, si X se distribuye normalmente y N es suficientemente grande, fíjese que acá está el detalle. Como N es un tamaño de muestra grande, aplicamos lo que hemos aprendido en distribución de muestreo, que podemos o sabemos que el error de estimación va a ser igual al valor de la desviación estándar de la variable original dividido o partido por la raíz cuadrada de n, que es el tamaño de la muestra. Por lo tanto, si el sigma x era igual a 0,5 milímetros, lo dividido por la raíz cuadrada de 100, y eso nos da un sigma de x barra igual a 0,05 milímetros. Por lo tanto, la estimación de la longitud media de las piezas producidas podemos escribirlo como 75,92, que era la estimación puntual, con un error de estimación de más o menos 0,05 milímetros. O sea que el error estándar que tiene esa medición es 0,05 milímetros. Observen ustedes que en realidad es bastante confiable esta información que nos da esta media, esta estimación puntual, porque el error que tenemos en esta medida de este X barra afecta a la segundo lugar después de la coma. O sea, tendríamos un valor sumado a 75,92 sumado 0,05 restado 0,05. Quizás en valores numéricos uno ve poca diferencia, pero quizás en la calidad de los elementos producidos esto puede ser un error muy grande. Eso depende del problema y de la situación que se está viviendo, que hay que tenerlo también en cuenta. Por eso es importante siempre la interpretación que hagamos en el contexto del problema que se realiza. Entendido el concepto de estimación puntual, vamos a entrar en lo que son los intervalos de confianza. Para ello vamos a definir algunos conceptos que nos sirven como entrada para la definición de intervalo de confianza y cómo se construye un intervalo de confianza. Vamos primero a ver el concepto de sesgo. Fíjense que nosotros, dentro de la recta de los valores que puede tomar X barra, un valor específico de ese sería un X barra
1, como tenemos definido, que es un punto dentro de la recta. Nosotros no conocemos el parámetro poblacional, no conocemos el valor de mi, pero supongamos que para el punto de vista didáctico, que mi se encuentra en este punto dentro de la recta, lo cual tenemos una amplitud entre el valor de la estimación y el valor de mi. A esa distancia, en términos generales, se le conoce como sesgo y se le indica con la letra B. La letra B viene del inglés, porque en inglés sesgo es bias. Por lo tanto, el valor de B es tomado en valor absoluto la distancia que tenemos entre el estimador Z sombrero con respecto a Z, que sería el parámetro. En el caso de este que estamos viendo, el estadígrafo X barra, esto sería el valor absoluto entre la diferencia entre el valor del estimador X barra menos mi. Eso se conoce, se entiende como sesgo. Nosotros lo que quisiéramos, y es deseable, es que el sesgo sea lo mínimo posible. Y no queremos unas estimaciones, o sea, un estimador que nos dé grandes sesgos. O sea, fíjese que anteriormente habíamos dicho que queríamos estimadores que sean insesgados, o sea, sin sesgo si tomamos el promedio de los X bar. Pero los valores del estimador menos los parámetros, a esa distancia le definimos como sesgo. Este concepto de sesgo, fíjense, cuando nosotros definíamos la variable aleatoria z normal tipificada, que la poníamos como era un desvío del valor de la variable con respecto a su media dividido la deviación estándar de esa variable. En este caso, la variable aleatoria, en vez de ser x, es z sombrero, que es el estimador, menos el parámetro que es z, tomado en valor absoluto, dividido el sigma de z sombrero. Despejando el numerador de este cociente, nos queda que el sesgo, porque z sombrero menos z tomado en valor absoluto, va a quedar igual al valor de z por el sigma de z sombrero. Por ejemplo, si el estimador z sombrero fuera x barra, como hemos definido en la recta superior, quedaría que este z es igual a la diferencia entre el x barra menos el valor de mi dividido el error estándar de x barra. Entonces, si despejamos, nos queda que el sesgo, o sea, el x barra menos mi, es igual al valor de z por sigma de x barra. Observen lo siguiente, si nosotros quisiéramos un sesgo, reducir el sesgo, o sea, la distancia entre el estimador y mu, una cosa que podríamos hacer es disminuir el valor de sigma de x barra. ¿Y cómo hacemos eso? Si ustedes analizan la fórmula, ya lo vamos a ver con tamaños de muestras, que la forma de hacer eso es aumentando el tamaño de muestra. Mientras más información tengamos, menor efecto del muestreo. Acuérdense que por muestrear ya tenemos errores, por lo tanto va a haber mayor precisión en las estimaciones y por lo tanto el sigma de x barra tiende a disminuir. El otro concepto que hay que analizar acá son los valores de z. Si nosotros elegimos valores de z cercanos al valor central, acuérdense que z tiene distribución normal 0,1. O sea, si a medida que nos vamos acercando a la media, que es 0, los valores de z son menores. A medida que nos vamos alejando del valor central, los valores de z son mayores. O sea, estas ideas es esencial tenerlas para lo que vamos a ver la contribución de intervalos de confianza. Otro concepto es el concepto de error máximo de estimación. ¿Cuál es el error máximo de estimación que estamos dispuestos a cometer? Y bueno, esto va a estar dado por el producto, justamente lo que venimos viendo hasta ahora, que era este z por sigma de x barra, o z por sigma de z sombrero, que en esta parte de la diapositiva lo generalizamos al error máximo de estimación como el valor de k, siendo k puede ser z, puede ser t, por justamente la desviación estándar del
x barra que sea sigma sobre raíz cuadrada de n. Por lo tanto, el error máximo de estimación va a estar dado por el valor de z, si n es de tamaño grande o varianza conocida, lo vamos a ver bien eso, o puede ser para muestras pequeñas, y si la variable original tiene distribución normal, usar los valores de t, o sea que el k se transforma en valores de t. Ahí nosotros vamos a definir cuál es el error máximo de estimación que quisiéramos determinar, porque ahí vamos a fijar los valores de z o t que queremos en función de justamente este error máximo de estimación. Por lo tanto, para la construcción de intervalo de confianza hay que tener bien el concepto que primero tenemos un estimador que es puntual, pero le tenemos que sumar o restar el error máximo de estimación. Hemos visto entonces que el sesgo era x barra menos el valor de mi igual al valor de z por sigma de x barra. De esta igualdad, si despejamos el valor del parámetro mi, podemos armar un intervalo cuyo límite inferior va a estar dado por el estimador menos el error de estimación máximo de estimación que queremos fijar, y por el límite superior del intervalo sería el estimador más el error máximo de estimación. En esta simulación que hemos hecho en esta filmina, para un caso de una variable x con distribución normal con media mi sigma cuadrado y con muestras de tamaño 30, esta simulación se fue generando muestras de tamaño 30 con la condición de que los intervalos que se armaban con este concepto que estamos viendo acá dejen un área bajo la curva de 0,95, o sea, armar intervalos de confianza que son que dejan área bajo la curva de 0,95. Al generarse y hacerse la simulación de este programa que se aplica aquí, vemos que se van generando intervalos de confianza donde algunos se están casi su media, su valor central, digamos, está igual que el parámetro, y otros intervalos que están con colores, aparecen con colores rojos, vemos que esos intervalos no contienen al parámetro, porque recuerden ustedes, el parámetro nosotros en realidad cuando tomemos la información de las muestras no la conocemos. No conocemos cuál es el valor verdadero. Lo único que construimos un intervalo. Y lo que vamos rescatando información, que hay intervalos que contienen al parámetro, pero hay otros intervalos que no lo contienen. Y ese es el tema central para poder construir intervalos de confianza. Con la diapositiva anterior hemos visto cómo se van construyendo los distintos intervalos de confianza a medida que se van generando la simulación correspondiente. Por lo tanto, los intervalos son aleatorios. ¿Por qué decimos que los intervalos son aleatorios? Porque fíjese, el intervalo, la forma de armarlo, el límite inferior y superior de los mismos, depende del valor de x barra. Y x barra es una variable aleatoria, por lo tanto, tanto el límite inferior como superior van a conformar un intervalo que es aleatorio. Por lo tanto, el carácter aleatorio que le da que es un evento, podemos fijar la probabilidad de que ese intervalo obtenido con esta construcción, con este criterio de construcción, donde queremos el valor del estimador más menos el error máximo de estimación, queremos que nuestro intervalo sea uno de los, o sea, lo que deseamos es que sea uno de los que realmente contienen el parámetro, que lo desconocemos, por la única forma de conocerlo es midiendo en toda la población. ¿Cuál es la probabilidad de que construido el intervalo con la información que tenemos sea uno de los que contiene ese parámetro? Y por lo tanto, a ese valor de probabilidad le fijamos un nivel de confianza dado por 1 menos alfa. O sea, el 1 menos alfa mide la confianza de que el intervalo obtenido, si lo construimos de esta forma, es uno de los que contiene el parámetro.
Eso es correcto y no lo sabemos. Puede ser que justo que el intervalo que nosotros construimos justamente es uno del que nos contiene, pero como no sabemos el valor del parámetro, nosotros tenemos una confianza de 95%, por ejemplo, si el alfa es 0,05, de que ese intervalo que hemos obtenido es uno de los que contiene el parámetro. ¿Nos podemos equivocar? Sí, nos podemos equivocar en un 5%. Recuerden que para poder construir estos intervalos de confianza, eh, los definimos los valores de K, en este caso, que serían cuartiles, van a ser, usamos Z si el tamaño de la muestra es suficientemente grande, y si es menor a 30, conocemos la varianza y la distribución normal, es decir, la distribución de la variable original es también normal. Si en cambio la distribución de la variable original es normal y tenemos varianza desconocida y el tamaño de muestra es pequeño, vamos a utilizar que en ese caso el valor de K reemplazarlo por los valores de T. O sea que en la construcción, por ejemplo, para un intervalo de confianza para la media, vamos a tener que ver con criterio el problema y ver si la muestra es pequeña o es muestra grande. Si la muestra es pequeña, ver si la varianza es conocida y si la variable original tiene distribución normal. Si la varianza la desconocemos, pero la distribución es normal y la muestra es pequeña, en ese caso utilizaríamos el cuantil correspondiente a una distribución de T. Con este criterio se construye un intervalo de confianza para la media. Nuevamente en esta diapositiva vamos a afianzar el concepto que acabamos de ver anteriormente en la simulación que hicimos en la anterior. Acá tenemos graficado distintos intervalos de confianza obtenidos con la información muestral de un tamaño determinado de la muestra, y vemos las longitudes de los intervalos y cómo han ido sucediendo. Algunos de los intervalos no contienen al parámetro, que sería la línea vertical azul, es el valor del parámetro, y algunos intervalos no lo contienen como valor dentro del mismo. Por lo tanto, nosotros cuando aplicamos esta metodología de intervalos de confianza que estamos definiendo, nosotros tenemos una confianza dada por 1 menos alfa de que el intervalo que hemos obtenido es uno de los que contiene el parámetro. Podemos equivocarnos, y claro que nos podemos equivocar, y ese valor es el valor de alfa correspondiente. Veamos un caso práctico de un estudio que se realizó en Francia con respecto a concentraciones séricas de vitamina A en muestras de tamaño de 392 niños saludables, y suponiendo que la vitamina A, o sea, la concentración de vitamina A, que sería la variable, tiene una distribución anormal. Y se fueron construyendo, por ejemplo, 100 intervalos de confianza con la información que se fueron obteniendo de cada una de las muestras de 392 niños. Lo que vemos es todos los intervalos de confianza que se fueron obteniendo. Fíjense que el punto más oscuro de los intervalos de confianza en realidad sería el valor del X barra que nosotros que se ha obtenido en este caso de aplicación, y lo cual genera estos intervalos de confianza. Y la línea que es paralela al eje de abscisa indicaría el valor del parámetro correspondiente a la vitamina A. Y marcado con un círculo vemos que hay intervalos de confianza que no han contenido al parámetro. Por lo tanto, pero la mayoría de los intervalos de confianza lo han contenido, y algunos los han contenido hasta casi en el valor extremo. Pero vemos que la gran mayoría de los intervalos de confianza están conteniendo el parámetro. ¿Con qué probabilidad eso? Y del 95% en el caso este, que fue la cobertura que se dio en este ejemplo. Si se ha entendido este concepto, vamos a dar una definición formal de qué se entiende por intervalo de confianza. Un intervalo de confianza es un rango de valores posibles. Vean que dice valores posibles, que puede contener a un parámetro, expresado con un grado específico de confianza. ¿Y cuáles son las estructuras para la concentración? Bueno, su estructura probabilística, porque es probabilística ya que es el intervalo que se arma es
es aleatorio. Cada intervalo está en función de los valores que toma el estimador. Por lo tanto, se arman intervalos que son aleatorios. La probabilidad de que dicho intervalo contenga al parámetro z va a ser dado, o ponemos la condición de que sea 1 menos alfa, que es nuestro nivel de confianza. ¿Cuál es la estructura de la construcción de un intervalo de confianza? Siempre va a tener que el estimador se le resta o se le suma el error máximo de estimación. Siempre en la parte intermedia del intervalo que armamos va a estar el valor de parámetro. O sea, acá nunca hay estadígrafos en la parte, sino que son parámetros los que deben ser en su construcción. Y en los extremos están los estimadores que se les suma o se les resta los valores del error máximo de estimación. El valor de K es en términos genéricos, porque puede ser que utilicemos Z o T, depende de las condiciones del problema que definimos. Y Z puede ser distintos estimadores. Lo que vamos a ver en cada caso, cómo va cambiando los parámetros de acuerdo al problema que tenemos, y también lo que cambia es la deviación estándar del estimador Z sombrero, que vamos a tener que definir en cada caso cuál es el que le corresponde. Pero la estructura del armado para cualquier intervalo de confianza está dado por lo que está expresado aquí en esta diapositiva. Veamos, por ejemplo, si queremos ver cómo armar la estructura, si queremos armar un intervalo de confianza para una proporción. Entonces, habíamos visto primero que es una probabilidad, por lo tanto ponemos probabilidad y ponemos los paréntesis correspondientes, ya que la probabilidad es una función que se aplica a un evento. En este caso, el evento es el intervalo aleatorio. ¿Cuál es el parámetro con el cual queremos armar el intervalo de confianza? En este caso es la proporción que lo indicábamos con la letra griega pi. Por lo tanto, ese es el valor que va a ser en el centro. Y al límite inferior y al límite superior del intervalo de confianza va a estar armado por el valor del estimador, que en este caso es pi sombrero, menos valores de z. Acuérdense que siempre son muestras grandes, pero siempre tenemos valores de z, para un valor de z que agrupa la mitad del área de alfa sobre 2, que es el cuantil que hay que ir a buscar, y este alfa está definido por el nivel de confianza 1 menos alfa. Y luego la raíz cuadrada de pi sombrero por 1 menos pi sombrero partido por la cantidad de ensayos Bernoulli es lo que hemos definido nosotros cuando hemos estudiado en distribución de muestreo el error estándar de pi sombrero. Y lo mismo, el límite superior del intervalo de confianza va a estar dado por el estimador, que este es pi sombrero, más el error de máximo de estimación que queremos obtener, que es el producto del valor de z por la desviación estándar de pi sombrero. De esta forma, aplicando los conceptos que vimos recién, hemos armado una estructura probabilística de un intervalo de confianza si queremos armarlo para una proporción. Entendido todos estos conceptos, veamos cómo podemos obtener una metodología para poder llegar a los intervalos de confianza. Primero, por supuesto, hay que leer bien el problema, identificar y ver todo el enunciado simbólico o todo lo que tiene el problema como información para poder armar los intervalos. Nosotros, fíjese, está como segundo paso, fijar el nivel de confianza, porque en función del nivel de confianza que nosotros fijemos, va a determinar los valores de z o t que va a tener el intervalo de confianza. Si nosotros queremos tener una mayor confianza, el valor de alfa va a ser pequeño y por lo tanto va a dar un área bajo la curva mayor. Y al ser mayor el área bajo la curva, los valores de z o de t se alejan del valor central. Por lo tanto, los valores de z y t quedan fijados de acuerdo al segundo paso, que es fijar el nivel de confianza. El tercer paso es calcular la estimación, o sea, tenemos la información muestral,
Aplicamos el estimador y obtenemos una estimación puntual con esa información. Y a su vez, como conocemos las fórmulas correspondientes, determinamos su error estándar o error típico. Con esa información buscamos los cuantiles de Z o T que van a ser en función del 1 menos alfa fijado en el segundo paso de esta metodología y formalizamos en términos de probabilidad, en términos probabilísticos, el intervalo que queremos obtener. Por lo tanto, aplicamos lo que hemos visto anteriormente, cuál va a ser el valor del límite inferior de confianza, el límite superior, la probabilidad de que este intervalo obtenido sea igual a un área bajo la curva de 1 menos alfa. Ahí definiremos, dado el problema que tengamos, si va el valor de K, que es un cuantil, tenemos que usar valor de Z o T, depende de las condiciones. Construimos el intervalo y por lo tanto obtenemos el límite inferior de confianza y el límite superior de confianza. Lo calculamos y obtenemos y expresamos el resultado como intervalo de confianza para un nivel de confianza determinado y colocamos el límite inferior de confianza y el límite superior de confianza. Y luego interpretamos los resultados. Y así hemos tenido una metodología que si seguimos paso a paso de este método, podemos obtener los intervalos de confianza, que es lo que queremos saber. Apliquemos esta metodología de obtener intervalos de confianza al caso que habíamos visto en estimación puntual de la longitud de una pieza donde se medía en milímetros la misma. Y teníamos un tamaño de muestra que era igual a 100, la cual es una muestra mayor que 30, una muestra grande, y que la distribución de X, que era la longitud del producto, viene de una distribución normal, tiene una distribución normal. Esos son los datos del problema que nos sirve para el análisis. Fijamos nuestro nivel de confianza. Para nuestro caso, el nivel de confianza lo vamos a fijar en 0,95 o 95% si está expresado en por ciento. Tercero, calcular el valor de la estimación, que lo hicimos justamente, calculamos en el caso puntual que el X barra, la estimación puntual era 75,92 y el error estándar era de 0,05 milímetros. Luego tendríamos que buscar el cuantil correspondiente a Z o T. En este caso, por ser una muestra grande y aplicando el teorema del límite central, podemos directamente buscar los valores de Z para el caso de Z alfa sobre 2, que sería el Z que le corresponde, que acumula una probabilidad de 0,025. Y fíjese, como en realidad hay simetría en la distribución, ese valor de Z va a ser numéricamente el mismo que 1 menos alfa sobre 2, pero con el signo cambiado, que es lo único que tener que cuidar. Por lo tanto, podemos buscar esos valores de Z tanto en tabla o aplicamos con Excel la función correspondiente a buscar el valor de Z que deja un área bajo la curva de 0,025, la función de distribución. En el caso que usamos la tabla, tendríamos que buscar dentro de la tabla cuál es el valor de Z que está dejando un área bajo la curva de 0,025. Buscamos en fila el valor de hasta el primer decimal, o sea, es menos 1,90, y buscamos en columna el segundo decimal, que es 6, o sea, el valor que cumple esa condición en la distribución de Z es menos 1,96. El de 1 menos alfa sobre 2 va a ser, en vez de menos 1,96, va a ser 1,96, que es positivo. Ahora aplicamos el quinto paso de la metodología, definir en términos probabilísticos el intervalo de confianza que queremos armar, como es con respecto a una media. Va a quedar armada como la probabilidad, y como es una función, recuerda que tiene que
ir con los paréntesis correspondientes, y el argumento en este caso es el evento aleatorio, que en este caso es el intervalo que es de características aleatorias. El estimador es x barra menos el valor de z de alfa sobre el valor de z, porque vimos que es tamaño muestra grande, y sigma de x barra, que va a ser nuestro error típico que hemos calculado ya y definido. En el centro, por supuesto, va el parámetro en el cual estamos armando el intervalo de confianza, y a la derecha va el x barra, que es el estimador, más el error máximo de estimación que queremos fijar nosotros. Eso es igual a 1 menos alfa, que es nuestro nivel de confianza. Una vez definido en términos probabilísticos el intervalo que queremos armar, calculamos el límite inferior de confianza y el límite superior de confianza con la información que ya tenemos. O sea, el valor de x barra va a ser 75,92, que es su estimación puntual, menos el 1,96, que es el valor de z, que acumula un área de alfa sobre 2, que es menos 1,96, por el error que tenemos de x barra, el error estándar, que es 0,05. Eso da 75,824. Con el mismo criterio aplicamos para calcular el límite superior de confianza, y nos da que es 76,018. Por lo tanto, el intervalo de confianza para 95% quedaría entre el límite inferior, que es 75,824 milímetros, y 76,018 milímetros. ¿Cómo se interpreta este resultado? Bueno, el intervalo comprendido entre 75,824 a 76,018 milímetros tiene una probabilidad de 95% de contener la verdadera longitud promedio de las pavesas. O sea, nosotros tenemos una confianza del 95% que este intervalo obtenido bajo la metodología que acabamos de definir, que dan intervalos de confianza, es uno de los que contiene el parámetro, y esa confianza la medimos con un 95%. O sea, es cierto que el parámetro no lo sabemos porque no lo conocemos, pero tenemos una confianza del 95% que este es uno de los intervalos que lo contiene. Podemos equivocarnos con un 5% de error. ¿Qué concepto hemos aprendido? Primero, la inferencia estadística. Vamos a ver que es un conjunto de métodos que trata de generalizar la información a lo que ocurre en la población. Es ir de lo particular a lo general, o sea, con información que tiene la muestra, tratar de inferir qué está ocurriendo con la población a través de sus parámetros. Para ello definimos estimadores, que son funciones que se aplican a muestras aleatorias que han sido obtenidos desde la población a través de técnicas de muestreo probabilístico. Estos estimadores también, una vez que lo definimos su función, medimos el error típico que surge por el hecho de haber muestreado la población original. Ya estamos cometiendo un error, y ese error lo medimos a través de lo que es su error típico o error estándar. También vimos la diferencia entre el concepto de precisión y exactitud, y que la precisión de un estimador la vamos a poder ir aumentando a medida que tenemos más información. O sea, a medida que el sigma de x barra sea menor, y eso se logra aumentando el tamaño de la muestra, básicamente. Y la exactitud que queremos lograr, o sea, hacer que un sesgo sea pequeño, ese concepto de la exactitud es que luego nos permite a nosotros armar los intervalos de confianza. ¿Cuáles son las propiedades también que deseamos de un estimador? Y las hemos definido y hemos visto en qué consiste cada una de esas propiedades. Vemos también que nosotros podemos armar estimaciones puntuales o estimaciones por intervalos. En el caso de la estimación puntual, es un valor dentro de los valores posibles que puede tener el estimador, y que a lo sumo lo podemos sumar un error estándar, error típico de ese estimador, pero es una información pobre, digamos, poca,
ya que solamente tenemos un valor puntual. No sabemos nada ni podemos inferir mucho sobre qué tan acertados, cerca o lejanos estamos del parámetro que no conocemos. Luego vimos el concepto de sesgo como la diferencia entre el estimador y el parámetro y definimos lo que podemos llegar a entender como el error máximo de estimación que nosotros podemos llegar a fijar de acuerdo a la distribución en el muestreo que tiene el estimador. Podemos nosotros fijar qué confianza queremos obtener y a mayor área bajo la curva, mayor confianza vamos a tener de que el parámetro sea contenido con la información que obtenemos de la muestra. Por eso vimos un ejemplo de intervalos de confianza para la media que nos permitió generalizar para intervalos de confianza para cualquier parámetro que queramos armar, donde tenemos una estructura probabilística, ya que los intervalos que se generan son aleatorios y los límites inferior y superior del intervalo de confianza están armados de tal manera que tenemos el estimador más menos el error máximo de estimación que fijamos, y todo esto en función del nivel de confianza que determinamos para el intervalo de confianza. Eso nos permite armar una estructura del intervalo de confianza para cualquiera sea el valor de z como parámetro y su estimador correspondiente, y cómo podemos seguir pasos para poder construir intervalos de confianza y luego obtener su información correspondiente. ¿Qué temáticas hemos aplicado que veníamos de otra clase? Bueno, el concepto de parámetro y estadígrafo lo volvemos a repetir aquí con los estimadores. También la distribución normal, binomial y t-student lo vamos afianzando, ya que en las distribuciones muestrales necesitamos conocer cuáles son los errores estándar, errores típicos de los estimadores, con toda la información que hemos obtenido en distribución muestral.